Cuando yo pregunté cuáles son los tipos de externalidades, quizás yo me quedé corta en la pregunta y muchos me contestaron negativa y positiva, pero no me la explicaron y había que explicarlo. Entonces ahí tuve que tomar en cuenta esa parte de que quizás fallé, que debí de haber dicho explique los dos tipos o en qué consisten los dos tipos de externalidades. Bien, entonces vamos primero a definir lo que son las externalidades en economía, que quede claro. Eso es en términos para el análisis económico. Tienen que tener claro, o sea, que las externalidades son efectos que causan las empresas por su proceso de producción. Acuérdense que nosotros estamos viendo la parte que es producción. ¿Ya? Son efectos que causan las empresas al realizar su proceso productivo de un bien o de un servicio, o de las personas que también pueden producir un bien o un servicio, pero que también consumen, al igual que las empresas. O sea, tanto la producción como el consumo puede ser de las empresas o de las personas. Entonces, al tomar decisiones sobre consumo o sobre producción, o una o la otra, ¿verdad?, provocan consecuencias a terceros, a personas que no tienen nada que ver con esa producción o con ese consumo. Entonces, allí englobamos pues a la sociedad en términos generales, pero es provocando consecuencias a personas o a otras empresas. Sean estas consecuencias buenas o malas. O sea, cuando se produce o se consume un bien o un servicio, se va a afectar a terceras personas de forma positiva o forma negativa. Y de allí entonces salen que los tipos de externalidades son positivas o negativas. Entonces, positiva es cuando provocan un beneficio a esa tercera persona, y negativa cuando provocan un efecto dañino a la sociedad. Algo que no me tocaron mucho, algunos sí lo hicieron, pero yo sé que no es fácil entender este concepto, es que estas acciones que toman las empresas o las personas tienen unos costos o unos beneficios. Entonces, los costos es cuando el tipo de externalidad es negativa. Y los beneficios es cuando la externalidad es positiva. Entonces, esto de que estas acciones no son asumidas por la empresa o por la persona, o los beneficios que podría reportar a la sociedad. Entonces, aquí entra los conceptos de costos en la producción, que ya vamos a ver y que vimos un poco en el esquema cuando vimos el proceso productivo, que toda producción tiene costos y tiene al final unos ingresos para determinar si hay beneficio. Pero cuando hablamos de las externalidades, aquellos costos son reales. La empresa gasta, ¿verdad?, dinero en la compra de los materiales, en la contratación del personal. Esos son costos reales, costos, ¿verdad?, erogaciones que hace la empresa. Cuando la empresa vende el producto, esa venta de ese producto, ese precio de ese producto tiene que ser mayor que ese costos de los insumos y de los recursos, porque acuérdense que quiere maximizar ganancia. Entonces él va a tener una ganancia o unos beneficios. Entonces esto es una matemática de que los ingresos de la empresa deben ser mayores que los costos para tener ganancia.
Aquella empresa donde los ingresos son menores que los costos va a tener pérdida y tendrá que mejorar su proceso productivo para revertir esa situación. Hay empresas que trabajan por un tiempo con pérdida, pero poco a poco pueden ir generando, mejorando la situación y tener ganancias. Si no lo logra, pues la empresa quiebra y tiene que cerrar. Pero cuando hablamos de los costos de las externalidades, lo que se dice es que esos efectos negativos, en el caso de las externalidades negativas, esos efectos no son contabilizados. En ese precio del producto, eso no está contabilizado. Pero que alguien tiene que asumir esos costos. Entonces, si el efecto es a la sociedad, ¿quién tiene que asumir esos costos? Generalmente, pues lo asume el Estado. Cuando el Estado, por ejemplo, tiene que empezar a recoger basuras que la gente tira a las quebradas, a los ríos, eso tiene un costo económico para el Estado, los camiones, la gasolina, y ese costo lo tiene que asumir el Estado y no las personas, en este caso, si fue las personas que tiraron el colchón, la refrigeradora, ¿verdad? Al río, y no asumido porque lo lógico es que si yo tengo una refrigeradora, yo tengo que pagar a un camión para que me lleve eso allá donde tiran los desperdicios, y yo asumo el costo. No, la gente lo tira y yo no asumo el costo y lo tiene que asumir otra persona. Entonces, en ese sentido está la parte esta de lo que es los costos. De igual forma, entonces, tenemos que cuando las empresas o las personas hacen una externalidad positiva, entonces, igual, la empresa, en el caso, por ejemplo, ese último caso que dijeron de la empresa de la cervecería, que hace reciclaje, que pone en diferentes lugares para que las personas hagan su reciclaje, eso para ellos tiene un costo, es hacer eso, porque tienen que hacer las instalaciones, tiene que mandar el vehículo a recoger eso cada cierto tiempo, pero ¿quién se va a beneficiar? Se va a beneficiar toda la sociedad porque esos desperdicios no van ni al río ni al mar, y la empresa los va a reciclar y no va a usar tantos materiales nuevos, ¿verdad? Entonces, todo eso provoca un cierto beneficio que no es reconocido por el Estado ni por la sociedad. O sea, nosotros no pagamos por eso, y la empresa, pero se beneficia la sociedad. Entonces, en ese sentido es que tampoco los precios de los productos tengan revertido esos beneficios ni la empresa. Entonces, yo sé que no es fácil esa parte de que nadie asume los costos o no se reconocen los beneficios, no era tan fácil para ustedes, ¿verdad? Pero lo importante acá es conocer el concepto de externalidad, el concepto de qué es una externalidad positiva y qué es una externalidad negativa. Bien. Entonces acá estaban los tipos de externalidad, que era la parte de la definición, ¿verdad? La externalidad negativa se da cuando una empresa contamina su entorno. Entonces esa es una externalidad de la producción, porque aquí también entonces de las externalidades hay de la producción y del consumo, como lo dijimos en la primera definición, que era cuando había un efecto por parte de la producción de la empresa o el consumo de las personas. Entonces,
Una externalidad negativa se da cuando una empresa contamina su entorno, externalidad de la producción, o cuando una persona arroja basura, que sería una externalidad del consumo. Las dos acciones generan un costo social porque la población o sociedad sufre las consecuencias de los males, horrores, de las enfermedades, etc. Entonces, ambas tienen un costo para el país o sociedad y el precio de mercado no recoge este costo. No se asumen todos los costos del efecto negativo, que fue lo que yo dije. No se asume, alguien tiene que asumirlo y generalmente, pues, ¿quién lo hace? El Estado. Y no el que la ocasionó por su decisión de hacerlo. Fíjense que yo no sé si hay alguien que vive por allá, yo no sé si eso todavía existe, porque hace muchos años yo lo vi cuando viajaba para el área de Colón. Por allá había una cementera. Esa cementera, toda esa área, que no sé en qué lugar es, los desperdicios o los efectos de hacer el cemento, tenía toda esa área, todos los árboles, pero que cubría gran parte de los árboles llenos de ese material, de ese residuo del cemento. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo están los pulmones de esos niños, de esas personas? O sea, eso, yo no sé si eso, ¿hay alguien que vive por allá? ¿Eso todavía existe? Eso es por allá por Panamá Norte, ¿no? Sí, Panamá Norte. Yo no sé si alguien vive por allá, por Chilibre, eso un poco más allá de Profe, eso. esto es acá por Caimitillo, se llama Ajá, Semer. ajá. Y eso todavía, Pues, pero está así sí, sí. Sí, todavía. Entonces, allí tiene que venir la intervención del Estado porque debe haber alguna manera de que eso no vaya al ambiente. Entonces, y cómo esas enfermedades, la empresa no se hace cargo del costo de esas personas enfermas. Entonces, es serio eso. Acá cerca en San Miguelito, ahí hay otra cementera, pero eso yo no lo veo, entonces yo no sé si es que no es lo mismo lo que están produciendo una o la otra, pero allí, eso está dentro de la ciudad, está por ahí por donde está la Nestlé, y esa cementera yo no he visto ese efecto en el ambiente, no sé si es que no hacen lo mismo o ellos tienen una tecnología diferente que no permite, ¿verdad?, que se provoque ese tipo de cosas. Ustedes algunos pusieron los efectos de las mineras, que es cierto, y que también ocasionan, porque los desperdicios que usan, los químicos que usan, dañan los suelos, dañan los ríos, entonces es algo difícil de contabilizar los efectos que tienen. Ok, ¿cuántos minutos nos quedan?